empezar. ¿Vale? Bueno, y entonces bienvenidos. Esta es la sesión de la unidad 2 y vamos a tratar de bajar aquellos puntos que les hayan quedado un poquito incompletos, por decir así, ¿sí? Bueno, entonces quiero preguntarles concretamente qué entendieron en la primera parte que hablamos de paradigma y del cambio de paradigma justamente. ¿Qué comprendieron con respecto a eso y con respecto a la importancia que tiene para dar este cambio la fenomenología? ¿Qué se comprendió, en otras palabras, pues por fenomenología? La subjetividad de las personas, maestra. Qué bonito, Antonio. Muy bonito. Bien. Sí. Digo, muy a grandes rasgos, pero sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es más importante saber cómo se siente en cuanto a la situación que está viviendo, que en este caso es el tema de la violencia de género. Ya Como trayendo el incidente crítico. Ajá, como que profundizar en los sentimientos de la persona y cómo los expresa. Fue lo que yo entendí a grandes rasgos de este enfoque centrado en la persona. En general, muy bien, sí, claro, pero está muy adecuado que utilices la palabra subjetividad con respecto a esta cuestión de la fenomenología. Dice por acá Alma, el estudio de los fenómenos. Sí, pero entonces también te preguntaría, ¿por qué? Y si pueden de preferencia también abrir sus micrófonos y contármelos, se los agradecería mucho, pero si no, los leo. Pero luego me voy tardando un poco más en leerlos. Pero sí, o sea, definitivamente, acá nos damos cuenta de dos cosas, ¿no? Ven que esta materia se llama modelos contemporáneos de la psicología, ¿cierto? Entonces, una vez más, no tenemos que perder de vista que estamos hablando de modelos psicológicos. A ver, para ello existe una clasificación que nos puede ayudar muchísimo, que va en dos sentidos, que son los modelos organicistas y los modelos mecanicistas. Por modelo mecanicista, entendemos que hay una mecánica, ¿no? Que habla de una relación causa y efecto. Cuando yo digo causa y efecto, ¿a qué paradigma psicológico les suena a ustedes? Conductista, exactamente, Ana, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí lo que se espera, pues es un condicionamiento, ¿cierto? Como ya lo veremos más adelante en este mismo curso. Ajá. Pero entonces lo que estamos ahí atendiendo es parte de este paradigma que se hablaba en las primeras partes de la unidad 2, positivista, en el cual, en estos modelos mecanicistas, estamos estudiando relaciones causales, de causa y efecto. ¿Qué sucede si aplico esto? Y esto que sucede tiene que ser comprobable, mesurable, repetible y tiene que darse en una muestra, por decirlo así, de sujetos bastante grande para que entonces pueda ser postulado como algo, como un saber científico. ¿Sí? Ustedes más o menos ya tienen idea entonces de qué es el positivismo, ¿cierto? O más o menos. Grupo, contéstenme porque si no me siento aquí hablando yo solita. Más o menos. Ok. Bueno, es esto. El positivismo es esta doctrina, ¿no? Con la cual no existía ningún conocimiento por fuera de lo que les estoy diciendo. El conocimiento científico entonces se relegaba a todo aquello que fuera resultado de estas relaciones causales y por ende que fuera relación causa y efecto, aunque parezca muy repetitivo, comprobable, medible, repetible y aplicable a muchas personas en general, ya trayéndolo específicamente a la psicología, ¿sí? Los otros modelos, los modelos que son organicistas, podríamos hablar entonces del modelo psicodinámico,
del modelo constructivista, del modelo humanista, de la Gestalt, ajá, porque en todos estos modelos que se alejan ya, psicodinámico no, el psicodinámico todavía se pretendía un poco determinista y ahorita vamos a explicar por qué, pero todos los demás se entienden como modelos organicistas en el sentido en que ya están buscando una relación no causal, sino la relación de sentido. ¿Qué tiene sentido para la persona con la que yo estoy trabajando? ¿Sí? Por ahí nos hablaban entonces de este fenómeno de la cuestión fenomenológica, en tanto que va a diferir mucho la forma en que yo perciba ciertas experiencias de vida a como las perciban ustedes, ¿no? De entrada. Y entonces algo que es de hecho lo central de este enfoque es que aquí ya no vamos a estar pretendiendo que lo que y esto tiene que ver con lo que preguntaban al principio, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, dice Rogers, no lo hace el analista. Si acaso surge como una relación entre el analista y el cliente, en ese espacio experiencial, perdón, entre el analista y el cliente, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a ello, pero el punto que tienen que entender ahorita es que son relaciones de sentido, ¿sale? Entonces, aquí es cuando el humanismo se aleja por completo de las dos grandes fuerzas que venían marcando, digamos, el rumbo de la psicología, que eran el conductismo y el psicoanálisis, ¿sí? La tercera ola o este cambio de paradigma que se da con Rogers va en ese sentido. Estamos hablando entonces de la subjetividad de cada persona y cómo es que en esa subjetividad vamos a encontrar toda esta tendencia, ¿no? Actualizante, diría Carl Rogers, para que con esas herramientas que tiene la propia persona pueda hacer algo que también es muy importante en este enfoque centrado en la persona y en el humanismo en general y también en Gestalt, que es la autoorganización de mis propias vivencias, de mis propias percepciones, de mis propias emociones, sentimientos, ¿sí? De mis propias simbolizaciones. ¿Vale? ¿Más o menos vamos bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Ustedes díganme. Sí, va bien, Miss. Ok, y pregunta Héctor, dice, entonces el cambio de paradigma se da por el cambio de relación causal a relación de sentido. Podríamos decir que sí, así es. ¿Se acuerdan del pienso luego existo? Pues acá ya no es así, justamente por eso le hacen esta crítica indirecta, ¿no? A Descartes, porque en ese sentido era muy determinista asumir que yo sé lo que está viviendo o experimentando mi paciente sin siquiera primero atender las verdaderas experiencias que está teniendo mi cliente, en este caso ya en el humanismo, ¿no? Bueno, entonces, esta parte que les ha de ver así como que sonado rara de por qué me meten tanto de lo que es un paradigma científico si lo que estoy viendo es un modelo psicológico, es bien importante de entender porque justamente podemos entender el humanismo gracias a que se da ese cambio de paradigma, ¿sí? Si yo les pregunto con sus propias palabras que me definan qué es un paradigma, ¿qué me dirían? Sin miedo, digo, esto no es examen, ¿no? Adelante, José. ¿Qué es un paradigma? Profe, habla Gisela. Adelante. Considero que es una conjunción de teorías o de maneras de entender o de comprender que promueven la comunicación entre personas que puedan tener diferentes visiones. Muy bien, sí. Muy bien. Anayeli dice, un patrón a seguir, pues no precisamente, porque un patrón tendría entonces, a ver cómo definirías entonces un patrón.
Pero va más en el sentido de lo que dice Gisela, ¿no? Es un encuentro. A ver, adelante, yo sí. ¿Sería como un ejemplo o como un modelo a seguir? Pues La generalización de ideas y conceptos maestra. también va por ahí. A ver, sí entiendo cuando me dicen un patrón, un modelo a seguir, pero acá no estamos hablando de una lista de cotejo de aquello que tenga que hacer yo, ¿verdad? Para entonces entrar en determinado saber científico, ¿no? Sino que en dado caso sería como una especie de conglomerado de reglas, metodologías, teorías, posturas que me permitan llegar a dicho conocimiento, ¿cierto? No es plenamente un patrón porque pues, puede tener varias formas. Adelante, José. Buenas noches. Yo entiendo que es la comprensión, es que es el método de cómo hacemos para entender las cosas, desde la cultura que traemos, todas nuestras costumbres, de lo que nos enseña. Claro, ese sería tu propio paradigma, inclusive. Ahí ya estás hablando de tu subjetividad y también se liga, por supuesto. Ajá, pero digamos, en saber científico, también estamos hablando de este, insisto, conglomerado de, les digo, reglas, posturas, y por posturas me refiero a que puede haber posturas que sean inclusive opuestas dentro del mismo paradigma, ¿no? Entonces, en dado caso, por ejemplo, aquí el paradigma venía rigiéndose en psicología por dos saberes muy distintos que eran totalmente opuestos, casi podríamos decirlo así, que son el conductismo y el psicoanálisis. Conductismo buscando explicar la adquisición del aprendizaje, por ejemplo, a través de la imitación, ¿no? Y el psicoanálisis tratando de explicar desde su postura de la existencia de esta estructura psíquica y del inconsciente. Ajá. Entonces, Carl Rogers lo que hace, rompiendo este paradigma, es salirse de ambos saberes y generar una tercera vena o una tercera vía, ajá, un tercer camino para llegar a la construcción o el descubrimiento, o ambas. Construcción es una palabra mejor aplicada para hablar de humanismo, de este conocimiento. Y no solo eso, sino que al hablar de un paradigma que está fundamentado en la fenomenología, como ya bien decías al principio, creo que fue Héctor, y si no, corríjanme, hablamos de subjetividades. Entonces, esto no va a ser comprobable porque todas las personas son específicas y solamente se va a construir ese paradigma, que también se puede hablar de la relación terapéutica, dentro de la relación que se dé entre analista. Entonces, a lo mejor fue Antonio, ¿no? Bueno, entre analista y cliente. ¿Sí? Muy bien, Antonio. Ok. Luego dice por acá, déjenme leer qué más pusieron. Dice Fátima. Cambio de paradigma podemos ver con Thomas. Es Kuhn sin la T, pero sí, muy bien, Thomas Kuhn, que los conocimientos van cambiando. Es por eso que lo que conocemos va cambiando y se va complementando y por eso cambia. Muy bien. Un ejemplo de cambio de paradigma es cuando se deja de considerar a Plutón como un planeta. Sí, claro. Podríamos hablar de... Sí, me gusta el ejemplo. Digo, sigue estando dentro del mismo paradigma, de alguna forma, porque estamos hablando todavía de una organización planetaria que se fundamenta en ciertas cuestiones, pero acá lo que cambió es que ya se sabe que no es un planeta, pero ahí está. Pero bien, luego dice, un conjunto de procedimientos, técnicas y valores de un determinado grupo. Sí, exactamente también, Alma. Muy bien, porque ahí es como vamos encontrando diferentes posturas teóricas, ¿no? Como les digo, en la psicología, antes del humanismo, lo que venía determinando era el conductismo y el psicoanálisis, ¿cierto? Y luego dice Viviana, considero que es el conjunto de teorías o pensamientos que funcionan como rectores en la búsqueda del conocimiento. Tal cual, así casi lo dice al principio de su unidad, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos sí tenemos idea de lo que es un paradigma. Hay que entender que el cambio tan fuerte que sucede con este enfoque centrado en la persona de Rogers, justamente es porque está implicando
otra forma, con otras metodologías, con otras herramientas, ¿no? Tanto de hacer terapia como de hacer, digamos, inclusive aplicado a lo educativo, estrategias entonces pedagógicas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, no olvidemos que sí es bien importante comprender que la fenomenología, insisto, y como decía en su unidad, es el estudio de eso que se me aparece, es decir, tiene que ver completamente con mi percepción. Y así como yo a mis 41 años puedo percibir, voy a poner un ejemplo un poco soso, discúlpenme, pero que el reggaetón es una música pues muy específica, que tiene algunos mensajes por ahí también muy específicos, ¿no? Puede o puede no gustarme, ¿cierto? Pero el chiste es que la gente más joven de estos salones probablemente tenga una percepción muy distinta de el reggaetón y me van a decir, ya ni se dice reggaetón, maestra, ya es urbano. En fin, muchas cosas, ¿me explico? Sí, sí, más o menos me alcanzo a explicar. Tiene todo que ver con cómo percibo yo esos fenómenos. Y entonces ahí plenamente estamos hablando de subjetividad, ¿sí? ¿Sí se comprende esto? Sí, Sí, maestra. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que sumado a todos los conceptos de inconsciente, ¿no? Ahora también tenemos, y de, por ejemplo, de simbolización, ahora también tenemos este, que es el de la subjetividad. Y ahí entra todo un momento importantísimo también de la psicología subjetivista. Ya no vamos a ver a nuestros antes pacientes, ¿no? Únicamente como objetos de estudio, ¿sí? Sino que vamos a estar implicados porque nosotros también somos seres humanos. Y entonces, un ser humano que estudia a otro ser humano, dice la fenomenología y dice el enfoque centrado en la persona, no puede estar estudiando a un objeto de estudio, sino que es un sujeto estudiando a otro sujeto. ¿Sí? Entonces estamos implicados al 100% en esta relación terapéutica o educativa con el cliente o el alumno, dependiendo. ¿Sí? Bueno, adelante, Gisela. de acuerdo a lo que acaba de mencionar, profesora, yo tengo entendido que como ética de los psicólogos no pueden atender a sus familiares. No sé si me pueda, pues, comentar un poquito del tema. Ajá, no, pues claro que no. Imagínate que tú, pues tuvieras que acompañar, o un término que se utiliza mucho en humanismo, hacer reflejo de la persona con la que estás, y esto hiriera cualquier susceptibilidad, cualquier carencia de quien tienes enfrente, pues sería tremendamente doloroso no solo para tu cliente, que fuera tu primo, ¿no? Sino para ti. Entonces, un consejo que les doy, ¿no? Por fuera de la clase es nunca intenten, o bueno, pues se les va a salir porque se están formando como psicólogos y psicólogas, pero traten de no ser estas personas que pretenden saber todo sobre las cuestiones actitudinales de las o emocionales o afectivas o cognitivas, ¿no? De quienes tienen al lado, porque en primera pues les van a caer regordos ustedes a ellos, ¿no? Y en segunda van a estar violando una de las primeras reglas del humanismo, que es que el conocimiento se construye en la relación de sentido. Si yo pretendo, o porque soy psicólogo o psicóloga, que sé lo que le está pasando a mi hermana, a mi primo, a mi amiga, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy entrando con mis prejuicios, ¿cierto? No porque no sepa, a lo mejor sé perfectamente qué le está sucediendo, pero al tratarse de alguien por quien yo también siento o tengo sentimientos importantes, entonces voy a estar implicándome desde una manera poco ética y sobre todo no va a generar mucha dinámica respetuosa, ¿no? En esta terapia, ¿cierto? Sí, sí, me explico, Gisela. Sí, profe.
Es mucho más sencillo decir, bueno, pues yo te recomiendo que vayas a terapia y te va a encantar y formas de tratar de, aunque tampoco es tan sano, pero bueno, se puede sugerir a las personas que queremos que vayan a terapia, pero pues eso es una decisión que toma cada quien de modo muy personal, ¿no? Adelante, José. Oiga, profesora, yo tenía entendido de que supuestamente uno no puede dar terapias familiares porque supuestamente distorsiona lo que es el criterio de uno mismo. ¿Qué hay respecto a eso? Pues creo que es exactamente lo que acabo de decir, ¿no, José? Cuando estás tú implicado, no puedes elaborar de manera independiente a tus sentimientos. Entonces la implicación que tienes con esta otra persona, digamos que te omnibula o te nubla un poquito la relación de sentido y entonces tú ya estás entendiendo tus propios sentidos, no los que el cliente te podría estar diciendo, ¿sale? Pero justamente es... Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces dice por acá, Rogers acentúa desde su célebre publicación en 1957 y en adelante que la actitud fundamental que debe asumir, acá le pusieron el asesor, ¿no? El asesor como el facilitador, ¿no? Dice, tiene tres aspectos, la autenticidad, la aceptación incondicional del asesorado y la comprensión empática del mismo. Esto se dice bien fácil, se dice, ah, pues claro, yo ya me puedo poner en los zapatos del otro. Pero la mayoría de las veces, un error que se da mucho, sobre todo cuando uno está empezando en esta profesión, es creer que ya te estás poniendo en los zapatos del otro, pero no te has quitado tampoco tus propios zapatos. Entonces, ¿cómo es que te va a quedar el zapato del otro si no te has quitado los tuyos? Es difícil, entonces, desarrollar esta empatía. No crean que es tan fácil. Y muchas veces, ¿no? Cuando nosotros creemos que ya estamos siendo empáticos, seguimos sin estarlo, o bueno, sin lograrlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta cuestión que ustedes proponen, si yo sé que mi hermano menor tiene cuestiones muy soberbias, por decir cualquier cosa, ¿eh? Y yo le digo eso, yo entro a una especie de relación terapéutica con él. Permítanme. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente voy a herir a mi hermano porque le estoy llegando con todos mis prejuicios de lo que yo pretendo que él tiene, lo que yo pretendo saber o creer que él tiene. ¿Sí? Entonces, de empática, pues ya no tengo nada, ¿cierto? ¿Qué se trata entonces la empatía? ¿Ustedes cómo lo comprendieron? Para empezar a dejar los prejuicios. Uh-huh. Aceptar únicamente lo que en este caso el cliente tiene para decir y comunicar. Eso. Muy bien. Uh-huh. Porque ahí la construcción del sentido se está dando de manera relacional. Cuando nosotros leemos relacional, es que tiene que haber por lo menos dos sujetos en esa relación, ¿cierto? No llego yo de entrada con mi diagnóstico, sino que la problemática que pueda llegar a tener mi cliente solamente la vamos a descubrir en esta relación terapéutica que implica dos subjetividades, dos sujetos, dos fenomenologías. Ajá. Y en el encuentro de esas es donde vamos a encontrar también las capacidades que tiene la propia persona para autoorganizarse. Y por ende, estas tres cuestiones, estos tres aspectos que son la autenticidad, la aceptación incondicional del asesorado y la comprensión empática del mismo, o sea, de este personaje que tengo enfrente, de mi cliente, estas son las que activan esta tendencia actualizante, ¿no? Si hay un concepto importante que tenemos que llevarnos de entrada de Carl Rogers, que no es la última vez que lo van a estudiar, tranquilas, tranquilos, lo van a seguir viendo, y si no, bueno, ustedes mismas y ustedes mismos van a poder seguir asesorándose más en lo que es el enfoque centrado en la persona, pero es la tendencia actualizante. ¿Sí? Esto, bueno, déjenme leer lo que dice por aquí.
Charlene dice, es que de hecho se tiene que cuidar la parte donde emitimos ideas basadas en la percepción que tenemos, debido a que en el humanismo se debe respetar la percepción de cada persona, y si involucramos nuestra percepción no se está respetando justamente. Pero eso no impide que se aprenda de ambas partes. Sí, ajá. Pero mira, más que, y sí, ¿no? El respeto es importantísimo, ahorita lo vamos a ver, pero es una construcción. Yo tengo que dejar, digamos, voy a entrar así a mi consultorio humanista, porque ahorita ya voy a tener 3 clientes, ¿no? Y entonces, en mi puerta de mi consultorio, tengo que dejar simbólicamente esos zapatos y empezar a tratar de entender siquiera qué zapatos trae el que tiene enfrente. Y ya después, si la relación lo permite, me los voy poniendo, pero no me los voy poniendo para decirle, ah, sí, mira, entonces lo que yo haría sería, yo no tendría a ese bebé, ¿no? O, ah, no, ¿sabes qué? Entonces yo ya no le pegaría a mi mujer. O, ¿sí me explicó? Porque acá no estamos para dar consejos. Eso sería una violación ética de mi papel como terapeuta, humanista. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Escucharlo, atenderlo, tener esto que se llama escucha activa, darle todo el respeto y entonces reflejar aquellas emociones, vivencias, experiencias, sentimientos que la persona me trae al consultorio, que mi cliente me trae al consultorio, yo los voy reflejando para que él o ella sea capaz de autoorganizarse, de autoconocerse, de reivindicar su autoconcepto, de fortalecer su yo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Luego dice, la empatía tiene mucha relación con la época de Husserl, exactamente, porque se deben dejar pausadas las ideas previas para recibir lo que el cliente va a compartirnos. Ajá, exactamente. Muy bien, adelante, Gisela. Bueno, yo he tomado terapia psicológica y a mi parecer, o yo así lo percibo, han interactuado conmigo a manera de que yo aterrice mis propias ideas y decisiones en base a la problemática que sea, ¿no? Así es como yo lo he percibido, más que como usted comenta que obviamente no vamos a brindar un consejo, pero eso ha permitido que mi panorama se abra y pues pueda ahí como desenmarañar el tema que yo tenga, ¿no? Sí, exacto, Gisela. Es más bien hacer un reflejo de aquello que yo tengo. Entonces, el otro me permite en este reflejo ir organizando aquello que primero está muy desorganizado en mí y conforme va sucediendo este reflejo, lo puedo ir organizando yo gracias a mi tendencia actualizante. ¿Qué es tendencia actualizante para Rogers? Decía por acá, me gustó esa frase como lo ponen, muy bonito redactado, ¿no? Esta unidad y la anterior lo redactan muy bonito. Decía por acá, tendencia actualizante del asesorado, como cualidad natural e innata de autodesarrollo que tiene toda persona. Cambio de su autoconcepto, de sus actitudes y conductas. Y esta tendencia actualizante entonces, la llevará al máximo despliegue y autorrealización de sus potencialidades. Esto que nos está diciendo, pues de entrada Carl Rogers consideraba que todos por nacimiento traemos esta tendencia actualizante, cosa que se le ha criticado, no crean, muchísimo, ¿eh? Pero aquí no se trata de si a ti te gusta o no lo que él diga, se trata que está descubriendo un tercer saber que es real, ¿no? Y que fundamenta una nueva escuela poderosa, una escuela nueva psicológica poderosa, ¿no? Entonces, bueno, dice por acá, no es cuestión de hacerle algo al individuo o de inducirlo a hacer algo en relación a sí mismo. Por el contrario, se trata de liberarlo para que tenga un crecimiento y un desarrollo normales. Lo más a lo que podemos nosotros aspirar como manera de ayuda, es quitar obstáculos para que mi cliente pueda entonces otra vez ir atendiendo, ir hacia adelante en esta tendencia actualizante. ¿Se comprende eso? Sí. Las demás, los demás. Maestra. Sí, está claro.
Bueno, aquí voy a terminar la parte porque además el tiempo se va rapidísimo con ustedes. Me la paso muy bien dándoles esta clase, pero se va muy rápido. Entonces, por acá voy a dejar la parte de la cuestión que hablábamos del paradigma y de la fenomenología. Les recomiendo, lo van a ver mucho, si no es que ya lo están viendo. Ahorita llevan ya metodología o introducción a cualitativa. No, el semestre pasado fue cualitativa. Me imagino que el siguiente ya es la introducción o en el segundo bloque. Creo que va a No. ser en el segundo bloque, de hecho sí. Ajá. Sí. Uy, pues ahí lo van a complementar padrísimo porque la metodología cualitativa pues puede tratarse justamente de fenomenología o puede ser hermenéutica y ahí estos conceptos los van a terminar de comprender, sobre todo ya aplicados a una metodología. Y de entrada, pues lo que pueden recordar ampliamente es justo esto. Voy a construir un conocimiento, no voy a llegar con conocimientos a priori, sino voy a construirlos, es decir, a posteriori, los voy a erigir, a levantar, a construir. ¿Cómo los van a construir? Pues con una entrevista a profundidad, con una serie de cuestiones que ya aprenderán en Introducción a la Metodología Cualitativa, y va a tener mucho más sentido esta de la fenomenología, pero por lo pronto comprendamos que para que exista una relación terapéutica, al menos desde el humanismo, tiene que haber una relación de sentido, es entonces este sentido relacional en donde se construye el discurso. ¿Sale? Ah, pues muy bien, Fátima, entonces ya más o menos saben, y Ángel, ¿no? A lo que me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces nada más es como retomar y lo van a seguir utilizando, sobre todo aquellos que tengan intención, pues de irse a investigación, que es uno de los campos más bonitos de la psicología, ¿vale? Pero bueno, entonces acá lo dejamos y nos vamos a meter ya, ahora sí de lleno, al enfoque centrado en la persona o psicoterapia dirigida. Ahora, cuando hablamos de psicoterapia dirigida, se tiene que entender de inmediato que no estamos hablando de una dirección arbitraria, porque al contrario, para Carl Rogers, lo que daba la pauta para este enfoque centrado en la persona es que la terapia, tanto la terapia como por ejemplo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede ser directivo. La no direccionalidad o directividad, perdón, es exactamente, es como la piedra angular, de este enfoque centrado en la persona. Entonces, no por leer psicoterapia dirigida pensemos que tenemos que dar direcciones de lo que tiene que hacer la persona. ¿Sí me explicó? Porque ese es otro error común. ¿Sí? ¿Dirigida a qué? Pues a que su tendencia actualizante se restaure, se libere de aquellos obstáculos que la vida misma ha puesto. Y acuérdense que acá decía Rogers algo muy importante. Un cambio actitudinal trae un cambio de comportamiento. Entonces, si tú logras con tu paciente mediante esta relación terapéutica que vaya cambiando la forma en que sus percepciones lo están afectando, evidentemente verás cambios también en su forma de actuar en el mundo, es decir, sus comportamientos. Que eso es muy distinto a entenderlo como lo entendían los conductistas, que gracias a un condicionamiento ya cambiabas entonces todos tus comportamientos, ¿no? Es distinto, ¿cierto? Es un enfoque bastante distinto, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Bueno, ok. Otra cosa fundamental de este enfoque centrado en la persona, que probablemente el psicoanálisis sí lo tomaba en cuenta, pero el conductismo una vez más no lo tomaba en cuenta, es que hay algo muy importante para que el sujeto o el cliente, el sujeto con quien yo estoy, sea exactamente ese sujeto. Y esto es su temporalidad, es decir, su contexto social, su contexto cultural y el momento histórico en el que está parado. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos a... ¿Qué autor se les ocurre? Pues el mismo Carl Rogers, ¿no? Que para 1951 ya estaba así tremendo. Pues eso tiene ya, por lo menos ahorita, 70 años, ¿no? Es distinto la lectura que vamos a hacer nosotros después de 70 años a las personas que lo iban leyendo en ese momento, ¿sí? Y que iban comprendiendo con él estos cambios. Entonces, igual nosotros, con todos nuestros clientes, ¿no? Si es que estamos en un enfoque humanista,
voy a tener que atender cuál es su contexto, que él o ella me platiquen su historia, su tiempo, su momento, en dónde están parados, quiénes son, por qué son quienes son, porque ahí voy a encontrar entonces todas las posibles obstaculizaciones de su tendencia actualizante, ¿no? Si no escucho eso y yo creo que porque yo vivo en el mismo tiempo que él, ya me la sé toda, entonces pues ya de entrada estoy haciendo prejuicios, ¿cierto? ¿Se comprende, verdad? Maestra, una pregunta. Sí. Supongamos, en un caso así, primero tendríamos que analizar el caso para saber qué método, bueno, qué teoría podemos plantear, ¿no? Me imagino, ya sea conductista o humanista. Claro, bueno, pero a ver, estudiar el caso, ¿cómo lo estudiarías? O sea, llega alguien al Nos, consultorio. o sea, primero haríamos todos los antecedentes de cómo es el caso, ¿no? Me imagino, o sea, todo lo, ay, ¿cómo sería? Más bien, está bueno. Ujú. O sea, sería la entrevista más que nada, ¿no? Sí, ¿no? La entrevista pues nos va a dar, por supuesto que nos arroja ya de entrada algunas eventualidades, o en este caso fenomenológicamente hablando, pues algunas experiencias del sujeto o sujeta que tenga yo ahí en mi consultorio, ¿cierto? Pero tampoco es que en una o con una entrevista vaya a salir, vamos a hablarle aquí como que toda la carnita, ¿no? Problemáticas, vivencias que lo estén o la estén afectando. Son una serie de sesiones y eso lo van a ver muy, digamos, muy detalladamente en una materia de quinto que se llama evaluación clínica, y ahí van a entender los pasos que hay que seguir para poder armar nuestro propio caso, ¿sí? Que eso es algo que ustedes tienen que hacer porque ningún paciente o ningún cliente va a llegar a decirles, mire, doctora, ya tengo aquí, porque te dicen doctora, ¿no? Me encanta eso. Ya tengo aquí mi caso y entonces, a ver, léalo para que ya me pueda usted terapiar. Pues no, ¿verdad? Entonces, como bien dices, hay que estar haciendo una serie de entrevistas, haciendo una serie de aproximaciones y sobre todo, si estamos hablando plenamente de humanismo, ¿qué hay que hacer, Josie? Pues en este caso, ¿qué sería? ¿Qué se te ocurre? Escuchar, ¿no? Sí, o sea, ver, por ejemplo, escuchar todo su relato, todo lo que le está afectando a la persona. Y escuchar con atención, porque si yo quiero trabajar bien con mi cliente, tengo que implicarme en sus propias vivencias, en sus propias experiencias, para entonces yo estar ejerciendo esta empatía que les digo que se dice fácil, pero casi siempre que decimos tratar de entender a la otra persona, si lo piensan mejor, estamos siendo un poquito soberbios. Lo voy a entender desde mis grandes conocimientos. No, lo voy a entender desde sus carencias, desde sus experiencias, desde sus motivaciones, desde sus alegrías, desde sus tristezas, no desde las mías. Porque si no, ¿qué pasaría? Ya lo hemos platicado. Si me meto a un reclusorio a trabajar y me toca trabajar con delincuentes, ¿qué pasaría? No voy a poder restaurar su tendencia actualizante si no dejo primero atrás mis propios prejuicios, ¿cierto? Sí, Sí. sí, es que es como dice, para ayudar a los demás tienes que estar bien tú y después ayudar a los demás. También difiero un poquito de eso porque, híjole, pues imagínate entonces la responsabilidad que tenemos los psicoterapeutas de estar toda la vida bien, pues entonces ya estás bien psicótico, ¿no? La vida no es lineal. La vida te va a traer a ti, a mí, a todos y a todas, yo sí nos va a traer momentos espantosos, momentos hermosos, momentos normales, tranquilos, de estabilidad, y después, pum, por ejemplo, pandemia, pum, todos nos desbordamos, ¿no? Entonces, pues no es que yo tenga que como psicoterapeuta estar siempre bien, ¿no?
sino diría Rogers, tengo que mantener la congruencia. Este es un concepto importantísimo de Rogers, ¿no? ¿Qué sería mantener congruencia? Congruencia para con los principios humanistas, que a mí, primero que nada, me hacen desear establecer una relación con ese sujeto o sujeta, con todo el respeto y la ética, que llega a buscar ayuda a mi consultorio, y entonces lo voy a hacer desde ahí, desde mi ética, involucrándome verdaderamente, aun cuando yo esté pasando un momento terriblemente doloroso, que también se vale descansar, ¿no? Cuando uno no puede. Pero si decidí que ya puedo, por ejemplo, después de un luto muy grande, ¿no? Bueno, ya puedo restablecerme, voy a dar otra vez ya mis terapias, entonces ya estoy preparado otra vez para seguir en mi propia tendencia actualizante, tratando de restaurar, más bien de reflejar o de que la persona logre por sí misma restaurar su propia tendencia actualizante. Entonces, no te voy a decir que no importa si yo estoy bien o no estoy bien, bueno, pues en medida de lo posible les deseo a todas y a todos que siempre estemos bien, pero sobre todo ser congruentes con aquello con lo que estamos comprometidos éticamente en nuestra responsabilidad como psicoterapeutas, ¿no? Exactamente, Alma, exacto, equilibrio entre lo que hacemos con lo que decimos y somos, ¿cierto? Y eso nunca se acaba. Esto de la congruencia se construye toda la vida. Y luego dice por acá Viviana, profesora, el enfoque centrado a la persona puede ir de la mano con la logoterapia como herramienta para dirigir a la persona, ya que ambas hablan sobre autorrealización, actitudes y ambas se centran en el ahora del individuo. La logoterapia es de hecho hija del humanismo, ¿no? Y sí, pues claro que sí, Viktor Frankl pues también, por supuesto que tiene mucho que decir ahí a través de su logoterapia, claro que sí. Pero por ejemplo, autorrealización es un concepto que postuló Abraham Maslow, ¿sí? Que después retoma Carl Rogers y lo mejora. Y luego, autoactualización ya es un concepto plenamente rogeriano, ¿sí? Y ya Viktor Frankl adopta ambos conceptos y también el de, que yo recuerdo, pues obviamente el de logos, ¿no? Y también por ahí trabaja con el autoconcepto y cuestiones muy interesantes, pero tanto Gestalt, acuérdense, como humanismo se centran en el aquí y en el ahora. Entonces, buena pregunta, Viviana, sí. Y había otra muy buena pregunta por acá. ¿También en terapia se usa la hermenéutica? ¿Tú qué dirías, Fátima? Yo diría que, pues, por supuesto que sí. Pero no en el sentido, te digo, de que le vas a decir, a ver, escríbeme, antes de llegar a mi consultorio, yo quiero que ya traigas tu novela escrita y dirigida por ti mismo, sino que tú ya como una herramienta psicoterapéutica puedes ir haciendo una especie de bitácora o, mejor aún, puedes hacer algunos ejercicios, ¿no? En los cuales tu paciente, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si tuvo muchas problemáticas, tiene 21 años, ¿no? Y tuvo muchas problemáticas a los 19, le dices, bueno, ¿y tú qué le escribirías a tu persona de 19? ¿Qué le dirías hoy? Y ya te lo va a querer contar en ese momento. Le dices, no, pero mejor, ¿qué te parece que le haces una cartita y la leemos la próxima sesión? ¿Sí me explico? Y así puedes también por ahí empezar a trabajar con su discurso escrito, que en efecto tiene cuestiones distintas al discurso hablado, ¿no? Y está padre, pero eso ya, como les digo, lo van a ver con mucho más detenimiento en evaluación clínica, ¿sale? Bueno, avancemos un poquito. Vámonos, dice por acá, el ser humano se entiende como un sistema integrado, ¿sí? Entonces, dice, todo proceso determina un sistema fluido cambiante. Todos nosotros, para Rogers, somos este sistema integrado, es decir, un sistema fluido que va cambiando todo el tiempo. ¿Por qué va cambiando todo el tiempo? Por esta tendencia actualizante que para él nos hacía ser personas que siempre buscábamos la mejora, pero no en un sentido superficial. No es de, ay, quiero sacar mi mejor versión, no. Quiero ser más congruente con aquello que digo ser y aquello que quiero ser y aquello que sí soy. Ajá. Y para ello tengo que dejarme de idealizaciones en este sentido de soy poderosísima porque ya tengo el trabajo que quería. Ya soy súper fregón porque ya me hizo caso la chava que me gustaba. Muy bien, se vale sentir esas alegrías, esas felicidades,
esos logros, ¿no? Porque digamos que nutren tu tendencia actualizante, pero no por ello debemos perder pista y ya por eso entonces ahora me vuelvo una persona corrupta con poder, por ejemplo, o empiezo a tener una relación abusiva con una persona. Siempre hay que mantener la congruencia entre aquello que sí soy, aquello que deseo ser y aquello que muestro a los demás. Y eso no es tan fácil, no se escucha tan fácil, ¿cierto? ¿O sí? ¿A ustedes se les hace que sea fácil eso? Bueno, ok, y entonces en esta tendencia actualizante, dice Rogers, lo que hay que ir o hacia donde la persona quiere ir es a niveles superiores de conciencia y realización. Quiero ser más consciente del mundo que me rodea, porque eso me permite realizarme con mucha más congruencia. Y dice, para la realización de este desarrollo dispone de un potencial organísmico como una tendencia, y esto insisto, es un concepto de Maslow, a la autorrealización, y le añade Rogers, y autoperfeccionamiento. Entonces a esto le llama él una tendencia direccional constructiva. Como les dije, construir. El humanismo se trata de construir una relación entre mi cliente y yo, construir mi propia congruencia, retomar todas mis habilidades, mis potencialidades para poder construir mi propio, y se va a escuchar un poco poético, pero mi propio destino, ¿sí? Para Rogers no somos estas personas que están determinadas ya por su historia, sino que uno puede ser el causante de sus propias experiencias, de sus propias, de sus propios hitos, de sus propios logros, pero también podemos ser los causantes de nuestras propias carencias. Si mi percepción está enfocada, por ejemplo, me quedé de adolescente con una cuestión por ahí muy triste y yo no valgo nada y todo, entonces mi percepción está distorsionada para con quién soy yo y ergo, o lo que quiere decir es así como que entonces mi percepción, perdón, mi autoconcepto pues está también destrozado y mi yo está completamente debilitado, ¿sí? Entonces, un cambio actitudinal va a traer un cambio en mi comportamiento. Nosotros, desde el humanismo, tenemos que trabajar con esos cambios actitudinales. ¿Se comprende eso? Sí. Sí. Bueno, ok. Entonces dice por acá, a ver, ¿qué entendimos entonces? Ya habíamos platicado un poquito de esto, pero ¿por qué para el humanismo un paciente deja de ser paciente y se convierte en un cliente? Ay, Dios mío. Perdón, no entendí la pregunta. Déjame silenciar a Giselle, permítame. Ya. ¿Por qué un paciente deja de ser paciente para el humanismo y se convierte en un cliente? Porque tienes que ser subjetivo. Bueno, subjetivos ya somos, pero no es no podríamos, a ver, entonces más bien explícame por qué. Y también quiero que participen las y los demás, por favor. Pero cuéntame por qué. Bueno, subjetivos tenemos que ser siempre. Somos siempre, no tenemos que, siempre somos. Y no sé la respuesta de lo que pregunta. Pero está interesante, ¿no? O sea, lo que dices es muy Sí. importante. O sea, pero no es una decisión, ¿eh? O sea, ser subjetivos, somos seres subjetivos porque así somos. Somos seres subjetivos porque somos seres que simbolizan de entrada. Y lo que yo simbolice es distinto a lo que tú simbolizaste. Entonces nuestras percepciones no son idénticas. Ningún ser humano entre sí es idéntico en absoluto. ¿Cierto? Bueno, a ver, ¿qué dice Ángel por acá? El paciente se vuelve el lugar pasivo y el cliente el yo. Ah, ok, interesante, porque estás brindando un servicio más o menos, Ana. O en dado caso, no, tiene más que ver con el proceso de la persona Porque que está en terapia. Ajá.
Porque nos enfocamos en lo que él necesita. Podría ir por ahí, más o menos. Falta un pequeño pasito por ahí. Pero me gusta que ya están utilizando todos los elementos que llevamos hasta acá. Muy bien. Porque estamos empatizando con él o ella. También tiene que ver, por supuesto. Pero a ver, Ángel, me interesa esto. Dice, porque es nuestro sujeto de estudio. Qué bien que no dijiste objeto. Muy bien, Fátima, sujeto, ¿no? Estamos también... ¿Por qué se dice que un sujeto está sujeto? Pues porque todos estamos sujetos a la misma fuerza de vida, a la misma fuerza vital, ¿no? Llámese cultura, llámense normas, llámese localidades, ¿cierto? Somos sujetos culturales, estamos sujetos a normas, reglas, alegrías, exposición a ciertos símbolos, ¿no? Y los compartimos, pero no son idénticos. A ver, dice Ángel, porque en el humanismo nos enfocamos en el aquí y el ahora. Sí, también tiene que ver. Pero hay algo que dijiste acá, se vuelve el lugar pasivo, el paciente es pasivo, como lo dice su nombre, ¿no? Casi, casi pasivo. El cliente entonces, exactamente, Alma, será más activo, y dice Héctor, porque la persona se vuelve activa, y es la que construye activamente su actualización. Muy bien, exactamente. Y esto, ¿saben? También lo vamos a estudiar cuando veamos constructivismo. ¿Y ustedes ya llevaron fundamentos psicológicos del aprendizaje? La estamos llevando, maestra. La están llevando, muy bien. ¿Y qué dice por ahí con respecto a esto de activo y pasivo? Porque viene, ¿no? Todavía no lo vemos, creo. Todavía no. Bueno, esto les va todavía a quedar más claro un poquito más adelante, porque en ese semestre se estudia, por ejemplo, cuando uno quiere aprender algo, ¿cierto? Tenemos varias formas de aprender los seres humanos y cada escuela psicológica se fundamentó casi por hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es que aprende el ser humano? Casi que esa es la pregunta fundante de todas las psicologías. Entonces, por ahí tenemos, insisto, que el conductismo dice, pues por medio de la repetición, por medio del condicionamiento, ¿no? ¿Y para qué los hago bolas? Porque ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente eso, ¿no? El constructivismo, en cambio, dice por ahí, pues porque nosotros traemos unos cuantos esquemas que nos permiten ir entendiendo el mundo, ir construyendo símbolos, y con estos símbolos cada vez vamos nutriendo más dichos esquemas y entonces se van amplificando estos esquemas, que ya es muy distinto a hablar de un condicionamiento, ¿cierto? Y por ahí también el psicoanálisis, bueno, y es que aparte nuestras experiencias inconscientes nos permiten ir simbolizando de otra forma, ¿cierto? Entonces, para el humanismo, el sujeto es activo y construye su propio conocimiento, así como construye su propia recuperación. ¿Sí? Y de hecho Rogers me hubiera dado un cachetadón porque ni siquiera estamos hablando de recuperación tanto como de restauración de su tendencia actualizante. Entonces, un cliente es activo, proactivo, construye sus circunstancias y no es producto de las mismas. Un cliente tiene su responsabilidad, o bueno, tiene la responsabilidad y también tiene libertad sobre el proceso terapéutico. Entonces, él ya es o ella ya es un agente activo. Que por ejemplo difiere mucho de una cuestión de paciente, o al menos es una crítica que indirectamente le hacía él a Freud, ¿no? O al psicoanálisis, que hablaba de cómo hasta, por ejemplo, los tenían en el diván. Acuérdense que el psicoanalismo más ortodoxo no podías estar viéndole la cara a tu psicoanalista, tenías que estar tú contigo mismo, pero en un diván, pero hablando de tus experiencias, ¿no? Y acá no, en el conductismo una de las herramientas terapéuticas es poner dos sillitas, pues como que no de frente así rígido como militar, pero sí que te puedas ver perfectamente con la persona y sobre todo que no haya ninguna superficie que se interponga entre tú y la persona o el cliente con quien estás trabajando. Es otro approach, ¿sí me explicó? Bueno, ¿y el cliente entonces de qué es consciente? Es consciente de su propia fuerza, de su fuerza interna. Y gracias a que es, o digamos que asume esta responsabilidad de ser consciente de su propia fuerza,
Entonces, gracias a eso es que puede crear condiciones externas favorables. Y a eso nosotros le llamaríamos recuperación. Insisto, no es tanto una recuperación, sino un restablecimiento de esta tendencia actualizante. ¿Se comprende? Sí, maestra. Exactamente, también, Alma. Muy bien. Ándale, Ana, también. Sí, hablar de llevar el control de su terapia sería un poquito directivo, ¿no? Entonces, más que control, aunque entiendo por qué lo utilizas, y claro, en ese sentido, controla activamente sus propias fuerzas, sí, claro, pero digamos que más bien las construye, ¿no? Construye aquello que pueda favorecer a su propio autodesarrollo, ¿cierto? Entonces, primero que nada, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros clientes? Restablecer esta cuestión de entender que ellos tienen sus propios recursos. Este es el epicentro, así, del enfoque centrado en la persona. Hacer que cada uno de nuestros clientes recuerde, comprenda, construya, simbolice la idea de que tiene sus propios recursos para enfrentar sus problemáticas. De hecho, ahí ya hiciste un gran paso con tu cliente, porque entonces él ya es un agente o ella ya es un agente activo. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos que esta tendencia actualizante, puse por acá, cualidad natural e innata de autodesarrollo que tiene toda persona. Entonces, si estamos hablando de esta relación terapéutica, lo que vamos a buscar con nuestros clientes es que cambien su autoconcepto, sus actitudes y sus conductas, pero no dirigiéndolos. Acuérdense, esto no es directivo, sino más bien liberando de estos obstáculos, que se autoexplore, muy bien, me gusta, que lo llevará al máximo despliegue y autorrealización de sus propias potencialidades. Y eso solo lo va a lograr cuando se logran las condiciones externas, y para que logre esas condiciones externas, tiene que hacerse responsable de sus propios actos y ser congruente, acuérdense, la congruencia. Bueno, y dice por acá, todas las personas tienen los recursos internos y las actitudes básicas para resolver un conflicto. Esto creía Rogers, básicamente, ¿no? La persona, el cliente, tiene todas las herramientas, todo el potencial, y el terapeuta lo que va a hacer es organizar lo que está ahí a través de unos reflejos. Investiguen, los que estén interesados en este enfoque centrado en la persona, ya no es de esta unidad o de esta materia siquiera, pero ustedes pueden investigar por ustedes mismos cómo es que se hacen estos reflejos, qué son estos reflejos en la teoría rogeriana. Aquí nada más les doy una especie de introducción, como ya les he venido diciendo toda la clase, que en vez de yo dirigir, lo que hago es construir, regresarle, espejearle a la persona aquello que está muy desorganizado, intentando, ya sea con metáforas, con, por ejemplo, preguntas, ¿no? Cuestiones detonantes que lo vayan haciéndose preguntar, ¿qué pasaría si cambia de actitud? Eso es lo que ustedes tienen que hacer desde el humanismo. E insisto, se escucha fácil y la gente que no alcanza a comprender bien el humanismo dice, ay, ¿eso qué? Eso está muy positivo. Los humanos somos más profundos y yo quiero que me hablen siempre de pulsión de muerte. Yo, por cierto, me encanta el psicoanálisis, me he especializado en psicoanálisis, pero después hice una maestría en psicoterapia integral y también conocí todas las demás escuelas ya más a fondo. Y entonces, bueno, pues ya también me encanta el humanismo, ¿no? Entonces, no tenemos por qué cerrarnos, sino que más bien, y esto sería una parte de ser este agente activo, ¿no? Ya como psicoterapeuta, por ejemplo, yo voy construyendo, y esto tiene que ver con lo que decías, Gisela, cuando yo tengo un paciente de 14 años, no, bueno, 14 está quizá un poco muy chiquito, pero hablemos 19, y tiene una severa adicción a la cocaína, por más que yo quisiera atender todas las cuestiones y las carencias psíquicas que lo llevaron a ser esta persona codependiente oral, por ejemplo, ¿no? Y regresarme a las etapas malerianas o a las etapas kleinianas o winnicottianas que estudiábamos la unidad pasada,
probablemente no sea el enfoque que tenga que utilizar. ¿Por qué? Porque tengo que atender una problemática del aquí y el ahora, porque si no, se muere mi paciente, ¿cierto? Necesitamos un cambio de hábitos radicalmente rápido, un cambio actitudinal que lo salve de morir físicamente, ¿cierto? Entonces por ahí yo voy construyendo, buscando entre todo mi repositorio de teorías, entre todos mis paradigmas, ¿no? Y encuentro aquel que sea el que favorezca su tendencia actualizante, si estuviéramos hablando de humanismo, ¿no? Ahora, si es una persona de 70 años que todavía tiene actitudes muy infantiles, que ahorita que hablemos de transferencia vamos a entender esto, bueno, pues entonces ahí sí tengo el tiempo, mientras no se vea amenazada su vida, pues ahí sí tengo tiempo de regresarme al psicoanálisis, y con el psicoanálisis, perdón, de regresarme a toda su infancia, ¿no? Y de tratar de explorar, pues, todos los conflictos subyacentes que hayan estado presentes en esas etapas. ¿Sí me explico con esto? Sí. Ok, luego dice por acá Fátima, Yasmín, perdón, que se autoconozca, que se autoexplore, dicen así. Y luego dice Yasmín, entonces el psicólogo sería la persona que lo motive. Pues claro, o sea, hablamos de motivaciones, sí. Ay, por ahí habían puesto algo de aquí está. Sí, pero no podemos motivarlo como tú motivarías a una sobrina tuya. Ay, no, mi amor, sí puedes, claro que puedes. Ay, sí, todo, porque te va a decir, no, es que todos los demás lo hacen mejor que yo. Y tú le vas a decir, no importa, tú también vas a poder. Eso es mucho más dirigido. Ya le estás diciendo que claro que va a poder, ¿no? A tu cliente pues no le vas a tener, no le vas a poder llegar con estas motivaciones tan directas o tan... Porque ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos rompiendo ahí? ¿Qué se les ocurre? Su tendencia actualizante. Todo lo que han dicho, o sea, sí, y luego también la ética y también lo estaríamos dirigiendo. Sería una cuestión ya directiva, ¿no? Entonces no podemos llegar con este tipo de motivaciones. Lo que podemos hacer en ese caso es preguntarle, oye, ¿y has pensado cómo podrías hacerlo diferente? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer diferente? Pero nunca comparando con alguien que ya lo hace bien, porque casi siempre que te motivan, y se me ocurren así todos estos comerciales de Nike, ¿no? Tú puedes ser mejor. Eso es más un condicionamiento, ¿no? Operante, ¿cierto? Que una motivación, pero te lo venden como motivación. ¿Por qué? Porque va completamente dirigido. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en que tal vez sí vamos a motivar a nuestros clientes, pero no directamente dándoles indicaciones de qué hacer, sino facilitando el camino para para el autoconocimiento. ¿Vale? Luego dice por acá, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta que el cliente ya está listo para dejar la terapia? Si tomamos en cuenta que somos seres que nos actualizamos constantemente y que logre la satisfacción de sus necesidades, pirámide de Maslow. Ahí casi siempre hay un momento muy determinante, ¿no? Donde es el paciente, el cliente, el que se da cuenta que está listo para enfrentar sus propios conflictos solito. Oigan, perdón, no sé si la oyen, pero tengo una vecina que siente que canta padrísimo, me cae muy bien, por cierto, pero he hecho un grito que ya quisiera yo sus pulmones, no sé si les está entrando mucho el ruido, perdónenme, ¿eh? Pero bueno, entonces, casi siempre se dan cuenta ellos o ellas, y además te lo platican, ¿eh? Te dicen, es que, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Yo ya ahorita resolví esto de una manera que ni siquiera yo sabía que podía resolverlo así, estoy muy contenta, estoy muy contento, y se va dando cuenta. Ahora, no se va a ir a la primera que se dé cuenta que ya puede solito, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero casi siempre se quedan porque como ya descubrieron una forma de fortalecer su yo, de restablecer esta tendencia actualizante, ya quieren trabajar más a fondo todo aquello, todas aquellas carencias que hayan surgido de esta mala relación consigo mismos, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, tú aprovechas todo el tiempo que tengas con ese cliente y punto. En cuanto el cliente o la cliente decidan que están listos para salir por sí mismos,
pues tú agradeces que hayan querido hacer y que hayan podido hacer el trabajo contigo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en psicoanálisis, un paciente que lleva 5 años todavía se considera nuevo, ¿no? Eso es algo que le critican mucho al psicoanálisis, por lo menos al ortodoxo. Y en cambio acá, humanismo, Gestalt, son terapias que duran mucho menos, ¿sí? Entonces son favorecen mucho también a la economía, porque hay gente que no vamos a poder estar pagando 1,200 pesos por terapia cada semana durante 6 años, pues no podemos, ¿no? O sea, hasta suena difícil, ¿cierto? El reto, ¿no? Entonces, inclusive así nace la terapia breve, ¿eh? Debido a que no por una cuestión económica vamos a dejar de ofrecer esta ayuda, ¿cierto? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra duda de lo que llevamos hasta acá? Bueno, entonces, a ver, quiero que me expliquen quienes no hayan participado. Cuéntenme qué es la tendencia actualizante en 2 minutos en lo que tomo tantita agua. A ver, cuéntenme, tendencia actualizante. Ivonne, Valeria, Erika, Yasmín, Yali. Cuéntenme. Yo, profesora. Adelante. La tendencia actualizante, bueno, entendí que es el autodesarrollo de la persona, es pues evaluarse a sí mismo, aceptar, pues más bien hacer como una autoevaluación y a su vez poder hacer el autodesarrollo de, pues de nosotros mismos, ¿no? Como persona. Aquí lo que tengo un poquito de duda es si todos, así como mencionaba Rogers, todos nacemos, creo que mencionó que todos nacemos con esa tendencia actualizante, si no me equivoco. Muy buena Pero, respuesta, muy buena. Ajá, ajá, te escucho. pero, por ejemplo, yo tengo aquí esta duda. Si todos nacemos con esa tendencia actualizante y tenemos la capacidad de hacer el autodesarrollo, puede caber la posibilidad de que haya personas que acuden a terapia, bueno, clientes. Tenemos un cliente que acude y después de trabajar con él, como usted ahorita mencionaba, ellos mismos van a decir en qué momento ya se sienten capaces precisamente de tener ese autodesarrollo y enfrentar los problemas con los que llegaron y tal vez encontrar soluciones. Pero, ¿qué pasa si después de que ellos ya se sienten, pues, aliviados de esa manera y vuelven otra vez a la misma actitud que tenían? O sea, ¿cómo esto puede suceder? O sea, que en realidad, pues, no sé si sea parte como de un engaño propio, ¿no? Decir, no, es que ya me siento capaz de ya no venir a terapia, ya puedo desarrollar, sí reconozco que me equivoqué, pero siguen teniendo la misma actitud, o sea, vuelven a caer en todas esas problemáticas por las que llegaron. Entonces aquí no se ayudó en esa tendencia actualizante o en realidad ellos no logran pues hacer su autodesarrollo. Ya te comprendí muy bien. Buena pregunta, muy buena. Más bien, sí lo lograron, por supuesto que lo lograron y dieron pequeños pasos, ¿no? Hacia la restauración de esta tendencia actualizante y ahora tendrán un poco más de congruencia consigo mismos, ¿cierto? Sin embargo, como les decía, esta tendencia actualizante y esta vida, ¿no? La vida que nos tocó, ¿verdad? No es lineal, entonces, de alguna forma se irá preparado para ciertas cuestiones, pero la vida misma le va a poner otros nuevos conflictos que de nuevo no podrá afrontar, quizá, o quizá con las herramientas que descubrió en esta terapia, tenga nuevas formas de trabajarlas, ¿me explicó? Entonces, Sí, es muy probable, ahí tenemos varios escenarios. Pues regresa contigo y te dice, fíjese que sí puedo, pero hay cositas que todavía no estoy como alcanzando a, diría Rogers, simbolizar. Bien, nosotros, bueno, obviamente tu cliente no te va a llegar a decir eso, pero
no entiendo esto, no. ¿Y por qué? Porque son contenidos que todavía no están accesibles a su yo consciente. Por ende, están desorganizando esta tendencia actualizante. Ajá. Y entonces ahí tú tendrás que hacer una labor nueva con él de saber qué contenidos faltan todavía por trabajar. Y construyes de nuevo la relación terapéutica. El otro escenario es que él solito diga, bueno, a ver, ¿qué hice la vez pasada? ¿Cómo hice? ¿Qué cambié en mi autoconcepto? Obviamente no se lo va a decir, insisto, tan teóricamente, ¿verdad? Pero sí va a tratar de buscar más congruencia y entonces la vida no te va a dejar de traer problemas. O sea, a todos, no nada más a los clientes, también a nosotros, ¿no? Pero ahí ya tienes tú, primero que nada, bien claro que tienes recursos o fuerzas internas que te permiten potencializar estos cambios de autoconcepto, de autorrealización, de autoactualización, que es trascendental para Rogers, y entonces también ya lo sabes trabajar. Es una especie de... Por eso es que el humanismo también funciona tan maravillosamente en la educación, como lo van a ver en Fundamentos Psicológicos del Aprendizaje. Más o menos me alcancé a explicar. Sí, sí, maestra, porque de hecho tenía yo esa duda, o sea, si todos nacemos con esa tendencia, ¿cómo es que hay personas que aunque acuden a terapia, o sea, vuelven a las mismas actitudes, a los mismos comportamientos y siguen, pues a veces generando otra vez esos mismos problemas o les siguen afectando esos problemas y pues, bueno, yo lo entendí así, o sea, vuelven como leí ahorita con una compañera, o sea, tiene esa recaída, pero entonces hay que volver a reforzar pero en realidad sí todos tenemos esa tendencia actualizante. Pues para Rogers sí, todos nacemos con esa tendencia actualizante, todos. Pero esto no quiere decir que todos durante toda nuestra vida tengamos muy claras nuestras potencialidades. Muchas veces la vida misma te sobrepasa y olvidas, por decirlo de alguna forma, que tienes estas potencialidades, ¿cierto? Sí. Pero si por lo menos tienes en cuenta que tienes las fuerzas internas para volver a construirlas, al menos ya sí pueden que existan, no me gusta la palabra recaídas, pero vamos a llamarle nuevos momentos de esta tendencia donde estés desorganizado, dado que la realidad, así si lo decimos coloquialmente, te está quedando otra vez un poco grande. Y menos coloquialmente y más teóricamente, es porque lo que estás simbolizando, aquello que está en tu percepción, otra vez está desorganizado porque no está encontrando una explicación simbólica, por decirlo así, un ajuste simbólico y simplemente te está más bien desorganizando por completo. Y esto puede suceder inclusive pues ante la pérdida de un ser querido, ¿no? O ante la pérdida de un trabajo que a ti te encantaba o ante la pérdidas, ¿cierto? Duelos, que son momentos donde la gente suele desorganizarse, todos solemos desorganizarnos, ¿cierto? Pero ahí el duelo tiene una duración y cuando terminas con ciertas etapas de ese duelo, la autoorganización llega de nuevo. Cuando no llega es porque hay algo por ahí que, bueno, Freud diría algo inconsciente que te está impidiendo y Rogers diría algo que no alcanzaste a simbolizar y que entonces está desorganizando tu tendencia actualizante. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya me quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar hablando de, por ejemplo, no nos tenemos que centrar en el problema, dice Rogers. Acá, a diferencia del psicoanálisis y del conductismo, no nos tenemos que enfocar en el problema, sino en cómo la persona va a poder enfrentar ese problema. Entonces ahí habla de la autopercepción del sí mismo, del self, acuérdense que trabaja con el self, Rogers. Entonces, esta autopercepción de la propia persona, para él básicamente la comprendería como apoderarse del sí mismo. Hay una palabrita que no me gusta, ¿no? Que es empoderarse, pero bueno, creo que tiene sentido.
pero simplemente en español tenemos muchas otras formas de decirlo, que es apoderarme de mí mismo, tomar, no voy a decir el control, porque insisto, eso suena muy directivo, ¿no? Suena muy controlador, bueno, muy obsesivo, ¿no? Entonces, más bien, sé o retomo el poder de organización, que por ejemplo hay otro autor que se llama Humberto Maturana, que lo llama autopoiesis, padrísimo, pero él es biólogo, pero que es este equilibrio interno que yo puedo restaurar porque tengo las fuerzas internas necesarias para hacerlo. Y eso va a permitir que mi autopercepción, es la percepción que tengo de mí mismo, también cambie. Y eso es lo importante, que la persona sepa cómo enfrentar ese, o más bien, qué va a hacer esta persona para enfrentar dicho problema. ¿Sí? Entonces, dice por acá, el proceso terapéutico está fundamentalmente motivado por el impulso de la persona hacia el crecimiento, la salud y la adaptación. Entonces, la psicoterapia consiste en liberar a la persona de los elementos que obstaculizan su desarrollo normal. Luego, este proceso está más vinculado a la expresión y clarificación de los sentimientos que a la comprensión intelectual de la experiencia. Y aquí me lleva a algo de las habilidades terapéuticas que tiene que tener un humanista. Si yo le empiezo a decir a mi paciente, es que fíjate que no simbolizaste bien cuando tu mamá llegó tu hermanito y te quitó la atención, y entonces tú por ahí simbolizaste que no eras tan importante, y en tu autopercepción y en tu autoconcepto estás trayendo aquí fenomenológicamente ciertas implicaciones, bla, 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 bla. ¿Qué va a hacer mi paciente? Digo, mi cliente, perdón. ¿Qué va a hacer? Si yo le digo algo así en mi consultorio. ¿Qué harían ustedes si les habla así su psicoterapeuta? Bueno, ustedes son psicólogos y psicólogas o están en formación, entonces les encantaría, pero ¿qué haría alguien que no tiene nada de este lenguaje, por ejemplo, más técnico de la psicología, tecnicismos pues psicológicos? No le entiendo nada. Exactamente, ¿no? Es lo que dicen todas, Ana, Viviana. Pero no solo eso, puede que también se moleste, ¿no? Diga, este payaso bluffer, ahí me está hablando ahí desde su esnobismo, y no entiendo nada, y pues entonces mejor se van con alguien que les hable de manera cálida y les explique algún proceso que están viviendo ellos o ellas, y que sí lo entiendan, ¿cierto? Exacto, entonces a ellos que digamos no tienen este tipo de conocimientos y que no tienen por qué tenerlos, pues no vamos a llegar ahí a querer nosotros intelectualizar la experiencia, sino que lo que se busca en el humanismo es la clarificación de esos sentimientos que está teniendo esta persona con la experiencia que lo está llevando a tu consultorio. ¿Me explicó? Sí, bueno. Luego dice, la comprensión de las circunstancias del presente inmediato de la persona es más importante que su pasado. Esto ya lo platicamos. Y esto es otra crítica directa que hace a Freud, o al psicoanálisis, ¿no? Que se centra más en el pasado, ¿cierto? Y luego, la experiencia de la relación terapéutica y no la conceptualización de esta. Esto es el elemento determinante del crecimiento en el proceso terapéutico. Relación terapéutica, entonces, estamos hablando una vez más de una relación de sentido que se construye, porque si estamos hablando de relación entre dos personas, bueno, dos o más personas, pero en este caso la relación terapéutica, pues son dos personas, ¿no? A menos que estemos trabajando en grupos, ¿verdad? Porque entonces ahí se trata de muchas más personas, pero en específico, aquí estamos hablando de lo que se construye entre estas dos personas. ¿Se comprende? Sí. Bueno, entonces la hipótesis central de la propuesta de Rogers es la que dice que el individuo tiene la capacidad suficiente para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. Y ahora vamos a mi parte más divertida. La terapia entonces no puede ser directiva. Yo lo que hago es acompañar. Yo como psicólogo o psicóloga humanista, lo que hago es reflejar, acompañar, ¿sí? Y entonces para poder hacer eso tengo primero que nada que formar esta relación que tanto les he dicho, ¿cierto? Y dice por acá, para poder construir una
Bueno, les voy a leer textualmente. Dice, desde el punto de vista fenomenológico, la situación terapéutica consiste en un contexto singular constituido por la interacción intersubjetiva. ¿Qué es intersubjetivo? Por cierto, lo van a ver muchos que todavía no lo han visto, ya me acordé. Inter e intrasubjetivo lo van a ver, por ejemplo, mucho con Lev Vygotsky. Y al hablar de intrasubjetivo, que no es intersubjetivo, no son iguales. Intra pues va más hacia uno, inter es con los demás. ¿Cómo me construyo? Con los demás. Y sobre todo hablando de esta relación terapéutica. Entonces la interacción intersubjetiva continua de al menos dos fenomenologías distintas, es decir, dos personas distintas. Tanto el psicoterapeuta como el cliente, en su calidad de sujetos, están inmersos en el inevitable flujo tanto de sus respectivas experiencias de la situación relacional, como con respecto al otro durante el transcurso de cada sesión de trabajo psicoterapéutico. Y ahora les voy a pasar unas pequeñas, digamos, habilidades que podemos desarrollar para generarnos una buena relación terapéutica con nuestros clientes, ¿sale? Dice por acá, en una relación terapéutica centrada en la persona, tiene que existir esta conexión entre terapeuta y cliente. Entonces, por ahí tengo que desarrollar, perdón, voy a leer lo que dice Ana, tiene que ver con el yo y el ello. Pues ahí nos regresaríamos a otro modelo, que es el modelo psicodinámico. Acá acuérdate que para Rogers, pues no estamos hablando en ningún momento de yo, ello y super yo, no en el sentido que lo hace el psicoanálisis, ¿no, Ana? Pero está interesante. ¿Por qué dices eso? Si quieres, escríbemelo y lo vamos leyendo. Pero mientras tanto les voy a... pero me gusta ver por qué pensaste en el ello, sobre todo. ¿Qué te hizo pensar en eso? Pero bueno, mientras voy a terminar. Les decía que para que exista esta conexión importante que tiene que haber en esta relación terapéutica, pues tengo que yo como terapeuta desarrollar buenas habilidades comunicativas. Y por eso en mis clases les pido tanto que participen, porque es algo que ustedes tienen que aprender a expresarse bien, muy bien. Y eso no solo para el humanismo, en general, para lo que vayan a hacer con su profesión, tienen que tener estas habilidades bastante buenas, ¿no? Y no solo eso, en el humanismo, también tengo que aprender a comunicarme no solo de la manera hablada o verbal, ¿no? Sino también la comunicación visual, la comunicación no verbal, ajá. Y evidentemente, pues también aquellos signos que la persona quiera transmitirme de cómo se está sintiendo, que no siempre te los va a transmitir con palabras. ¿Saben a qué me refiero? Por ejemplo, no sé, me está contando de alguna experiencia importante y casualmente se me olvidó apagar mi teléfono o lo tengo muy a la vista, me entra un mensaje y yo quiero discretamente voltear así, aunque no se dé cuenta, según yo, la persona, ¿no? El cliente o la cliente, y volteo. ¿Y qué tal? Que resulta que él se siente en ese momento que ya no le estoy poniendo toda la atención que él merece porque hasta me está pagando, ¿no? Entonces me va a hacer un gesto de, eres un grosero, ya me voy. ¿Sí me explico? Más o menos a qué me refiero. Sí. Sí, maestra. Bueno, luego dice por acá, existen 4 actitudes básicas para desarrollar esta relación terapéutica. Estas son autenticidad o congruencia, un aprecio positivo incondicional, empatía y respeto. La autenticidad o congruencia es esta sinceridad, congruencia y autenticidad. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser yo mismo con mi cliente, perdón. Ajá. Si le voy a pedir a la otra persona que sea o que se convierta o que se construya un sí mismo, pues entonces tiene que partir de la congruencia, perdón, de ser yo mismo. Esto no quiere decir que sea yo un yo mismo superhéroe, ¿eh? Al contrario, pero tampoco le voy a contar así de, fíjate que la semana pasada se murió la tía de mi mejor amiga y estaba yo en un velorio y entonces ahorita me siento un poco triste. No, no. Pero también, si estoy teniendo un día difícil, ¿no? Tampoco voy a llegar fingiendo que lo tengo todo controlado. No le voy a hacer, no lo voy a hacer partícipe de mis emociones, pero sí voy a ser congruente con las emociones que yo estoy sintiendo. ¿Me alcanzo a explicar?
no me vendo como un superhéroe, ¿sí? Sí, Bueno, luego dice, aceptar la realidad que hay en mí con mi cliente. Actitud de transparencia conmigo y con el cliente. Abierto a las experiencias vitales. Experimentar y poder decirlo sin tapujos ni reserva. Experimentar congruencia en la vida diaria, que eso no es nada fácil, y es una tarea que es vitalicia, y eso quiere decir que no se termina, ¿no? A ver, dice, ¿por qué habla de lo interno como el yo y el ello de Freud? Tal vez estoy mal, pero se me viene a la mente. No, es que además recordemos, Rogers, pues claro, que tuvo que primero conocer muy bien el psicoanálisis para después poder hacer su propio paradigma, su propio modelo, pero no niega tampoco al psicoanálisis, simplemente pues construye un nuevo modelo. Y en varias ocasiones vas a encontrar por ahí también tanto similitudes, podríamos llamar, o puntos de encuentro, como otros que son completamente opuestos, ¿no? Bueno, luego dice por acá, otra de las actitudes básicas era la segunda, ¿no? El aprecio positivo incondicional. ¿A qué le suena esto? Aprecio positivo incondicional. a la autoestima. Ujú, ujú. ¿Qué más? Acuérdate que estamos hablando de las 4 actitudes básicas para desarrollar una buena relación terapéutica. Independientemente de lo que nos diga, vamos a estar preocupados por él. Bien. Ujú. Bien, aunque, bueno, no sé si preocupados, pero ocupados en él, ¿no? Ok, sí. Y está bueno, ¿eh? Está muy bueno porque preocuparse sería tener un prejuicio. Pero si yo me estoy ocupando de mi cliente, entonces lo estoy aceptando tal como es, ¿no? Pero está muy bien, Héctor, porque si me platica, no, es que fíjate que ayer le pegué a mi mujer y yo hago cara de, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Por qué le pegaste? Pues ya estoy rompiendo todo y ya se va a sentir juzgado inmediatamente, ¿verdad? Y pues ya no voy a lograr esta relación, porque ya no va a sentir él o ella este aprecio positivo incondicional de mi parte, ¿no? Como psicoterapeuta hacia mi cliente. Entonces, acuérdense que para Rogers el ser humano está orientado hacia el progreso de una forma racional y realista. Entonces, desde ahí yo tengo que entender que cada persona es única y tiene libertad de ser como él o ella quieran ser. El reflejo no se trata de que yo los trate de hacer como yo soy, ¿cierto? Y por ahí decía algo bien bonito, Carl Rogers decía, la paradoja curiosa es que cuando me acepto como soy, entonces es cuando puedo cambiar. Entonces, a eso nos referimos con el aprecio positivo incondicional. Si tú le das la confianza a alguien de sentirse apreciado siendo tal como es, esa persona va a cambiar y tú vas a cambiar, ¿no? Adelante, José. Una pregunta, maestra, sí me intrigó mucho eso de que cuando un sujeto le pega a una persona, entonces, ¿qué posición tomaría? A ver, ¿cómo, perdón? Sí, me refiero a de que, ¿cómo me puedo poner ahora sí que, ¿cómo le dicen? En empatía con el señor ese que le pega. Ujú. O sea, no me voy a poner tampoco como él, no, sí está bien o bien agresivo. Ujú. Ajá. Ok, es una buena pregunta, pero tú, ¿por qué podrías juzgarlo? ¿Qué te hace ser mejor que esa persona, José? Y no, ahora sí también me quedé en shock porque pues, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que usted me dijo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué fue lo que te llevó a hacerlo? Pero ahí como usted me dice, pues ahora sí que no lo estoy contraponiendo, ¿no? Lo estoy juzgando. Ok, ajá. Pues de alguna forma sí hay un juicio de valor, pero digamos que eso también no es que sea algo malo, José. Todos tenemos una escala de valores con la cual nos movemos en el mundo y que nos hace, de hecho,
tener esta congruencia, ¿cierto? Pero acá recordemos que estamos con un cliente que no sabe, muchas de las veces no sabe ni siquiera cuáles son los conflictos que lo llevan a hacer este tipo de agresiones. Están entonces sumergidos en una psicopatología. Eso no lo podemos perder de vista. Si tú lo tratas como si fuera alguien que no está en una psicopatología, entonces pues claro que yo lo puedo ver para abajo y decir, órale, yo no puedo empatizar con que seas un golpeador. Pero si yo me estoy dando cuenta como psicólogo, porque mi profesión me lo permite, y de hecho para eso se hace uno psicólogo, entonces sí puedo preguntarme, ¿qué será aquello que te lleva a ser como eres? Porque definitivamente es algo que no tienes en el yo, que no tienes consciente. ¿Sí me alcanzo a explicar? Entonces desde ahí uno puede empatizar, aun cuando sepas que lo que está haciendo es algo violento, agresivo, doloroso, horrible, si lo quieres pensar así, no tienes que empatizar haciéndote igual que alguien. Por eso decía lo de los zapatos, no es lo mismo pensar en esta forma de empatía mucho más profunda, sino darle aceptación para que esta persona pueda empezar el cambio. ¿Me alcanzo a explicar, José? Sí, profesora, pero pues a mí me surgió otra ruta. Si eso es con un golpeador, no me imagino cómo podría ahora sí empatizar cuando hay una persona que es propensa al suicidio. Pues bueno, pues apenas vas en segundo semestre, ¿no? Vas a tener todavía muchos semestres para trabajar estas cuestiones y entender cómo es que sí somos capaces de empatizar hasta con las personas, por decirlo de alguna forma, más enfermas, porque recuerda que son enfermedades, José, no son decisiones, ellos no deciden ser así. Por más que parezca que sí, y a nosotros nos hagan rabiar, ¿no? No deciden ser así, están siendo presas de su enfermedad, ¿cierto? Y vas a tener mucho tiempo para comprender todo tipo de enfermedades y por qué la gente llega a ese tipo de enfermedades. Pero pues sí, como dice por acá Ana, pues tendríamos que partir de una posición neutra. No porque yo empatice con un golpeador, tengo que volverme un golpeador. Simplemente le doy aceptación para que él empiece a generar estos cambios. ¿Vale? Y sí, como Sí, profesora, y todo se ve del humanismo, ¿verdad? bueno, pues es que en esta clase misma vamos a ver varios modelos, ¿no? Este es uno. El psicoanálisis, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, pues cuando vimos la raíz de la agresión y cómo lo diferencian tanto Klein como Winnicott, la agresión aparece en distintos momentos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y como te dice por acá, está muy buena esa recomendación. En el video de un caso de rabia, que creo que además sí se los dejé según yo en los recursos, habla un poquito de esto. Pues yo te invito a que lo veas para que veas cómo actúa él. Y a lo mejor por ahí hay más respuestas, ¿no? Gracias, maestra, voy a estar atento. Sí, ojalá lo puedas ver. Bueno, entonces la tercera de las 4 actitudes básicas para desarrollar esta relación terapéutica es la empatía. Y esto, bueno, se trata de vivir con mi cliente esas vivencias, válgame la redundancia, que a él lo están descolocando, que a él o a ella lo están desorganizando. Entonces, sí tengo que aceptar en algún momento su desorganización. Ajá, como todo sistema de equilibrio, tiene que venir una desorganización para después organizar, ¿cierto? Entonces dice por acá, escuchar empáticamente es llegar a comprender con precisión su propia experiencia, entender entonces su mundo interno y subjetivo. Y para ello, yo como psicoterapeuta tengo que ejercer una escucha activa. Entonces, como ya lo dijimos, no se busca aconsejar, sino que se busca escuchar y reflejar aquello que podemos reflejarle, siempre y cuando también seamos capaces de mantenernos en un silencio cercano. No siempre tengo que estar reflejándole, preguntándole, contraponiéndolo. A veces solo tengo que estar calladito, escuchando. Y si tu paciente, perdón, si tu cliente sufre un momento donde, pues, si te está contando algo muy duro, pues probablemente se le entrecorte la voz y tenga que hacer unos cuantos silencios, ¿no?
y por ejemplo yo les pregunto, si tú como psicoterapeuta luego quieres llenar esos silencios hablando, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti si no toleras los silencios de tu paciente? Corran, porque nos queda poco tiempo. Sí, Ana, sí, Valeria, ¿qué más? ¿Qué proceso psicológico está sucediendo en mí si no soporto los silencios de mi paciente? ¿Qué estoy sintiendo yo? Frustración. Puede ser, muy bien, ¿qué más? No he estado teniendo empatía hacia él. Ujú. Ujú. ¿Pero qué me está impidiendo empatizar? Bueno, aparte de, por ejemplo, mis prejuicios, pero ¿qué más? Que tal vez me estoy tomando yo o colocando en su lugar, que esté yo a lo mejor como que recordando algo que me sucedió o por lo que yo esté viviendo que de lo que él estaba platicando. Quizá lo esté comenzando a dirigir, ¿no? Interrumpiendo sus silencios. Y es lo que no se debe hacer. Bien, todo eso que han dicho, muy bien. Y por acá, por fin ya también, incomodamos al paciente y pues sí, estamos sintiendo ansiedad, Ana. Exactamente, estamos angustiados, ¿no? Estamos ansiosos y entonces eso ya no es muy congruente, ¿verdad? Para con el respeto que merece mi paciente, ¿no? Bien, ok. Entonces sí la están agarrando. Bueno, y entonces la cuarta de estas actitudes es el respeto, justamente. Entonces yo tengo, y mira, José, esto te va a servir. Yo tengo que reconocer los intereses y sentimientos del otro en esta relación que está teniendo conmigo. Si esta persona se abrió lo suficiente para decirte que es un golpeador, es porque él intuitivamente ya está buscando un cambio y no va a una psicoterapia para que tú no puedas empatizar con él. Al contrario, mediante la empatía es que él va a poder restablecer sus propias potencialidades, ¿no? Bueno, ok, otro término importantísimo en la teoría rogeriana es el insight. ¿Qué es el insight? Es un término anglosajón que se puede traducir como intuición, introspección, percepción, comprensión y hay otra, profundización. En la terapia este término denota un momento en que el cliente reinterpreta su situación en conjunto y casi mágicamente, ¿verdad? Percibe la verdad. Ahora no tiene nada de mágico, es un proceso que así se llama, que es insight, que le permite identificar aquello en su propia narrativa que no había alcanzado a ver. Nosotros le llamamos coloquialmente te cae el 20, pero es mucho más que eso. Te cae el 20, pero en lo profundo. Te das cuenta, percibes aquello que no habías logrado percibir. Y eso solo se logra si tu psicoterapeuta te está haciendo un buen reflejo. ¿Ya me explico un poquito más? Bueno, después de este insight, ¿no? Que es una fase así importantísima para el proceso psicoterapéutico, se construye una nueva perspectiva y se genera un compromiso con los nuevos objetivos, ¿cierto? Y esto es, por ejemplo, algo que les va a permitir, aunque ya no estén en terapia contigo, les va a permitir tener estas herramientas para ya en solitario poder seguir construyéndose a sí mismo, ¿no? Bueno, luego dice por acá del diagnóstico, acá quería llegar porque les daba como curiosidad. Para Rogers, acuérdense entonces, el diagnóstico es innecesario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mirada no directiva. A ver, el diagnóstico desde el humanismo quiere decir toda observación va indisolublemente ligada a la comprensión del sentido. Y entonces, para que yo comprenda ese sentido, ¿qué es lo primero que tiene que haber?
Para que yo comprenda el sentido de lo que quiere decir mi paciente, ¿qué es lo primerititito que tiene que haber? Bien, Ana, pero digo, Alma y Ana, así también. ¿Pero qué más? Que sienta confianza. Ajá. Entonces, para que pase esto de la empatía y de la confianza, pues tiene que haber una relación, acuérdense. Lo primero que tiene que haber es una relación, ¿sí? Entonces, si llegan y en esta relación, como hacían, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? O las terapias ya me cansé, no puedo creerlo, psicodinámicas, perdón, llegan y ya, haz de cuenta, con esta entrevista que hablaban al principio, se dan cuenta ya que trae una histeria edípica o un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno límite de la personalidad. Son diagnósticos para Rogers, ¿no? Muy inmediatos, que casi son más bien dirigidos y que van como muy desde la pretensión teórica del analista, más que de una comprensión empática que solo se da si tenemos esta relación, válgame la redundancia, empática, que me permita comprender entonces qué es lo que verdaderamente tiene mi paciente, digo mi cliente. ¿Se entiende esta diferencia? ¿O lo explico un poquito más? Ok, pero a ver, estás hablando de ver algo de nuevo, entonces es a ver, queridísimo Héctor, ¿sale? Y también por ahí alguien dijeron hace rato en base a, no, acuérdense que es con base en, ¿sale? Bueno, aparte me encanta corregir esas cositas porque a la larga de verdad que les funciona un montón, ¿eh? Sobre todo en sus escritos, se los regresan menos. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo... Hablábamos que para este cambio de comportamiento primero tiene que haber un cambio en la percepción de la propia persona, ¿cierto? Ese cambio no se origina por lo que te diga que tú tienes, por lo que te diagnostique tu analista, sino que se da porque gracias a esta relación empática y estos reflejos que tu terapeuta te hace, tú reconoces dentro de ti mismo estas fuerzas que lo posibilitan. Entonces, el diagnóstico, dice Rogers inclusive así, no puede ser otra cosa que un proceso de reconocimiento que se da en la experiencia de la persona, cliente, y no en la cabeza del terapeuta. Hagan de cuenta que si yo llego para Rogers, ¿no? Si yo llego y le digo a alguien, es que tú ya tienes esto y tienes esto y tienes esto, de entrada ya estoy dirigiendo hacia dónde va a ir la terapia y me voy a perder de todo aquello que la persona tenga para decirme sobre sus propias vivencias, sobre sus propias simbolizaciones, sobre sus propias percepciones. Y todo eso entonces ya entra en una cuestión dirigida, ¿cierto? Y acuérdense que acá estamos en la cuestión no directiva. Buena pregunta, Ana. O sea que tú como paciente prácticamente te diagnosticas. Pues quizá no te diagnosticas porque no tienes ni idea de cuáles serían los posibles diagnósticos, pero al menos si trabajas en tu propia problemática, tú eres el único o la única que puede decirle a tu terapeuta qué es lo que verdaderamente tienes para el humanismo, ¿cierto? Pero sí, muy buena. Entonces dice por acá, por último, ¿no? Todo diagnóstico es un recorte posible sobre la realidad de un tú. Si yo diagnostico a otra persona, es un recorte sobre su realidad. Ajá. Entonces, lo que yo como terapeuta humanista, al menos, voy a intentar es descubrir aquello que mi propio cliente, está cubriendo con su subjetividad. ¿Y cómo lo voy a descubrir? En esta relación sujeto-sujeto, no sujeto-objeto. Para que exista un diagnóstico, yo tendría que ser sujeto-objeto. Pero para acá, para el humanismo,
el diagnóstico, si acaso, solo se devela o se revela si existe una relación sujeto-sujeto, que además están unidos por una misma intencionalidad, que es este conocimiento que la persona quiere tener sobre sí misma. ¿Queda un poquito más claro? Más o menos. Sí, maestra. Bueno, porque esto también es pieza fundamental, ¿eh? del humanismo. Oigan, y pues para no variar me faltaron cosas bien importantotas. Ya no mucho, ¿eh? Avanzamos rápido, pero sí hay algunas cuantas cositas que faltaron. ¿Qué hacemos? Nos vemos el sábado y rápidamente termino humanismo y ya nos vamos con lo de unidad 3. Me faltan como 20 minutos de humanismo. Sí, maestra, es muy interesante. Sí, maestra, está bien. Sí, profesora, Bueno, está bien interesante. padre, ¿verdad? A mí me gusta mucho el humanismo y fíjense que cuando yo estudié hace muchos años, como que no le agarré ahí el gusto, no sé por qué, pues era muy joven, yo creo. Y sí, recuerdo no haberme interesado tanto, porque además, bueno, yo quería mucho el psicoanálisis y ya estaba yo medio obsesionada, ¿no? Pero de verdad que con el tiempo me ha servido muchísimo, sobre todo para trabajar con cierto tipo de pacientes, que es lo que quiero que trabajemos la próxima semana. Y de verdad que les ayuda mucho. Entonces sí son herramientas que me gustaría que termináramos por ahí de formalmente de revisar, ya para que ustedes a la larga pues también lo investiguen más a fondo, ¿sale? Entonces, bueno, mañana nos van a dar ya la opción de escoger nuestras siguientes sesiones y he visto que el sábado les está funcionando bien porque entran más personas que inclusive entre semana. Entonces nos vemos sábado a las 2 de la tarde, ¿les parece bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, por cierto, ya dejé las grabaciones de la sesión de la unidad 1, están en donde dice plan de trabajo. Son las ligas hacia mi YouTube, porque si poníamos los videos no los estaban pudiendo reproducir bien. Entonces agarran la liga, la copian, la pegan y ya los lleva a mi canal. ¿Sale? Nada más sí, la liga que es, porque ahí en mi canal tengo clases de cuando daba otras allí también en IRC, pero en presencial. Entonces hay muchísimas clases, nada más no se vayan a confundir y busquen que sea la que tuvimos nosotros, ¿sale? Bueno, pues que descansen, bonita noche y nos vemos el sabadito. Ya yo creo que mañana, si no es que a más tardar el día sábado antes de la clase, estarán calificadas sus experiencias de aprendizaje, ¿sale? Y les pedí por correo que me digan quiénes hicieron nuevas réplicas en el primer foro para subir un poquito las calificaciones. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien. Bonita noche, que descansen. Hasta luego, bonita Nos noche. vemos. Adiós, Gracias, maestra. Hasta maestra. Que luego. descanse. Chao. Igualmente. Noche. Gracias, maestra. Adiós, José, que descansen. Adiós, Alma. Hasta luego, maestra. Adiós, adiós. Gracias, Charlene. Ah, Nefertari, sí, claro, nos quedamos ahorita, sí. No, Ana, fíjate que con respecto a la pregunta de Ana, híjole, no la van a tener mal, tranquilos, confiemos en que van a hacerlo bien, porque si doy segundas oportunidades ya no me da tiempo de calificar, como vamos un poquito rápido, se me complica, pero mira, no te apures. Como no tuvimos esta clase, voy a tratar de ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más con apertura, para que si se cumplen los criterios, con eso ya alcancen una buena calificación. ¿Sale? Ali dice, maestra, ¿cómo se hace para replicar de nuevo en el foro? Pues así, replica de nuevo y me avisas que replicaste de nuevo, pero solamente se vale en el foro de la unidad 1, ¿eh? Ya en el foro de la unidad 2 ya no van a haber segundas oportunidades, porque en la retroalimentación les decía justo qué es lo que les faltaba, ¿no? ¿Sale? Entonces nada más en el del 1. Luego dice por acá, maestra, no quiero terminar mi actividad hoy por cuestiones laborales. Ok, Sandra, no te preocupes, pero sí sube la cuanta antes para que no tenga yo que hacer una baja dramática en tu promedio, por favor. ¿Vale? Ya lo había dicho Brenda en algún momento de las clases anteriores. Sí hay, o sea, si ustedes me entregan a partir de mañana, ya les tengo que calificar. Bueno, vamos a hacer un poquito más
tranquilos. Si me entregan hasta, digamos, sábado, todavía domingo, pues bueno, no es un desfase tan severo. Pero si me entregan ya a partir del lunes de la próxima semana, entonces sí ya voy sobre 9, sobre 8, dependiendo cuántos días pasen. ¿Les parece? Porque también no puedo hacer eso a quienes sí entregan a tiempo. ¿Me Sí, explico? Miss. Sí, Miss. Bueno. Está bien. Es que sí hemos estado muy atoreados. Ya sé, y está bien rápido, ¿verdad? Parece que pasa rapidísima esta cuestión. Sí. Y luego con todo esto de Ay, los temblores, a veces no hay no. internet y no hay luz. Bueno, no sabes cómo me ha atrasado yo también por eso mismo, pero vamos a echarle ganas, que si se puede. Sí, Miss. Sí, sí, Entonces, sí. Yo ya le mandé correo, Miss, donde mandó lo que hacía falta y ya le mandé incluso un correo. perfecto, lo revisamos. De hecho, ya lo vi y nada más me falta ahorita pasar de nuevo al foro para volver a calificar sus réplicas. Sí, ¿No? Miss, nosotros, bueno, entendemos eso y vamos despacito, gracias. Bueno, muchas gracias. Bonita noche, que descanse. Igualmente, muchas gracias. Y entonces me quedo con Nefertari, ¿verdad? Los demás y las demás, pues que descansen muy rico. Nos vemos el sábado. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias, Viviana. Qué bonito halago. Muchas gracias. No, Liliana, o sea, ya no, pero tú confía, no vas a estar mal. Me imagino que hablas sobre tu experiencia de aprendizaje. No te preocupes, mira, si leíste bien lo que había que hacer, entonces no tienes por qué estar mal. Y como les decía hace ratito, voy a tratar de que si se cumplen los criterios de lo que se pedía, listo, no van a salir mal, no te preocupes. Ya si de plano lo hiciste muy, 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 muy mal, pues entonces inevitablemente sí tendrás una calificación muy baja, pero no creo, confía, yo creo que lo hiciste bien. Alfredo, no, si la entregan mañana, pues todavía no. Ponle tú hasta el domingo, pero si entregan a partir del lunes, sí, definitivamente ya tengo que calificarlos distinto a quienes ya hicieron el esfuerzo de entregar esta semana. ¿Me explicó? Es por respeto también a las demás y a los demás. Pero tampoco es muy dramático, o sea, en vez de sacar 100, sacas 90, o si entregas el miércoles, pues ya sacas 80, ¿me explicó? Sí, no te apures, pero sí échale ganas y hazlo muy concreto, ¿no? Lo que se te pide para que ya lo puedas entregar, bien hechecito, y listo, vas a ver que te va a salir bien. Bueno, qué bueno, y entonces el sabadito también cualquier cosa, podemos seguir con dudas. Que descansen mucho. Igual, que descansen, gracias. Erika, ¿sigues por acá? Bueno, voy a parar la grabación, Nefertari, y si quieres lo que podemos hacer es salirnos de acá y volvemos a entrar para que ya nada más estés tú. Ok, sí, maestra, gracias. Bueno, cierro y te vuelves a meter, ¿sale? Sí. Muy bien.